Buenos días. Nuestro equipo les expondrá las disposiciones generales del Código Fiscal de la Federación. Nuestro equipo se conforma por su servidor, León Oribe Jr. Eduardo, Lucero Aguilar Casandra, Rivera Maldonado Jafid Emilio, Rodríguez Amador Joeli y Ruiz Martínez Reina Milagros. El contenido abarca el tema 3.8 al 3.17, que va desde la enajenación de bienes, escisión de las sociedades, arrendamiento financiero, regalías, asistencia técnica, actividades empresariales, empresas y sus establecimientos, operaciones financieras derivadas, asociación en participación y mercados reconocidos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema 3.8, que es enajenación de bienes. En el artículo 15 se entiende por enajenación de bienes a toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Las adjudicaciones, aun cuando se realizan a favor del acreedor, la aportación a una sociedad o asociación, la que se realice mediante el arrendamiento financiero, la que se realiza a través del fideicomiso, pues esta es solo en los siguientes casos, que es en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, y siempre que no tenga derecho a readquirir el fiduciario de bienes, o en el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a adquirir los bienes de fiduciario si se hubiera reservado tal derecho. Pues la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectados de fideicomiso. La transmisión de derechos de créditos relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero en el momento en el que celebración de dicho contrato, excepto cuando se transmitan a través de factoraje con mandato o cobranza delegada, así como en el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas físicas, en lo que se considera que existe enajenación hasta el momento en el que se cobran los créditos correspondientes. Igual la que se realiza mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 14b de este código. El artículo 14a, pues se entiende que no hay enajenación en las operaciones de préstamos de títulos o de valores por la entrega de los bienes prestados del prestatario y por la restitución de los mismos de prestamistas. Es siempre que efectivamente se restituyen los bienes a más tardar del vencimiento de la operación, y la misma que se realiza conformidad con las reglas generales que el efecto expida en servicio de administración tributaria. En el artículo B15, pues todos los factores de lo dispuesto en el artículo 14, fracción 4 de este código, se considera que no hay enajenación en los siguientes casos. En el caso de fusión, pues es que se cumplen los siguientes requisitos, que es que se presente el aviso de fusión a que se refiere el reglamento de este código, y que no posteridad a la fusión, las sociedades fusionantes continúen realizando las actividades que realice y las sociedades fusionadas ante la fusión y la escisión, que esos solo son los siguientes requisitos: que los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto de la sociedad excedente y las excedidas sean lo mismo durante el periodo de 3 años, contando a partir del año inmediato anterior a la fecha en la que se realice la escisión. Las escisiones de sociedades, pues en el artículo 15A, pues esto se entiende por la escisión de sociedades, la transmisión de la totalidad, aparte de los activos, pasivos y capital de una sociedad,
residente en el país, a la cual se le denomina excidente a otra u otras sociedades residentes en el país que se crean expresamente para ello, denominadas excididas. Arrendamiento financiero. Es el contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose a esta última a liquidar en pagos parciales como contraprestación una cantidad de dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios y adoptar el vencimiento del contrato a alguna de las opciones terminales que establece la ley de la materia. Partes del contrato. El arrendamiento financiero es una figura legal por medio del cual dos personas, ya sea física o moral, se comprometen de manera recíproca y voluntaria. Por un lado, tenemos al arrendador, quien concede el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble. Por otra parte, tenemos al arrendatario, quien paga un precio periódico por concepto de uso con opción de compra. Beneficios. El financiamiento del bien puede llegar a ser hasta el 100% de su valor. El financiamiento puede ser a largo plazo. Preserva el capital del arrendatario para otros proyectos de inversión. El arrendatario es quien selecciona el bien, negocia el precio y las condiciones de entrega directamente con el proveedor del bien. El arrendatario es quien figura como propietario del bien para efectos fiscales, lo que le permite hacer la deducción de la inversión. Regalías. Consiste en contraprestaciones que se efectúan en cambio del uso de propiedad intelectual que pertenece a alguien más, es decir, un pago por el derecho a usar la creación de una persona. Las regalías buscan recompensar a los inventores y hacer que su trabajo sea reconocido. Ejemplos. Claros ejemplos de regalías son los artistas que son contratados por disqueras, creadores de contenidos que son contratados por empresas, autores e inventores quienes reciben regalías por parte de alguna institución o empresa. Asistencia técnica. La asistencia técnica, según el artículo 15b del Código Fiscal de la Federación, se consideran ingresos por asistencia técnica los que se perciban por la prestación de servicios independientes en los que se proporcionen conocimientos no patentables que no impliquen a la transición de información confidencial. Se considerarán ingresos siempre que los bienes o derechos por los cuales se pagan regalías o asistencias técnicas se aprovechen en México, o cuando los pagos se realicen, incluyendo publicidad, por asistentes en territorio nacional o por residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en el país. Actividades empresariales. Podemos definir las actividades empresariales como el conjunto de acciones realizadas por empresarios privados en las diferentes áreas económicas, tales como los comerciales, industriales, agrícolas, ganaderías, silvícolas, pesqueras, mineras y de servicios, según el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación. Se entenderá por las actividades empresariales las siguientes, que se dividen en 5, que la primera sería las comerciales, que son las que se conforman con las leyes federales que tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. La 2, que es las industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materia prima a cabo de producto y la elaboración de satisfactores. La 3, que es las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. La 4, que es las ganaderas, que son las consistencias en las crías y engordas del ganado, aves de corral y animales, así como las primeras enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. Y por último, las 5, que dice que las de pesca, que incluyen las crías, cultivos, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce
incluyendo la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas, y la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Pues prácticamente son todas las que no son por transformación industrial. Serían empresa y establecimiento. En el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos habla acerca de estos dos conceptos, la empresa y el establecimiento. En este sentido nos dice que se considera una empresa como aquella persona física o moral que realice las actividades a que se refiere el artículo, ya sea directamente a través de fideicomiso o por conducto de terceros. Y por establecimiento se entiende que es cualquier lugar de negocios en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales que anteriormente explicó mi compañero. Hablando de personas físicas o morales, aquí a un lado nos da un ejemplo de cómo se podrían constituir o cómo se le conoce normalmente o se puede identificar. Una persona moral normalmente está constituida de dos o más personas y una persona física es una sola y pues tienen denominaciones diferentes. En una persona moral pues tiene una razón social que en ella se le arreglan unas siglas como figura jurídica y la persona física permanece con su nombre. Operaciones financieras derivadas. En el artículo 16A del Código Fiscal de la Federación nos dice que las operaciones financieras derivadas se pueden considerar en tres casos. En el primer caso nos dice que son aquellas en las que una de las partes adquiere derecho o tiene la obligación de adquirir o enajenar a futuro. En este sentido nos referimos a las mercancías, acciones, títulos, valores o divisas. En el segundo caso nos dice que son aquellas referidas a un indicador o una canasta de indicadores, ya sea de índices, precios, tasas de interés o tipo de cambio de una moneda. Y en el tercer caso nos dice que son aquellas pues en las que se enajenen los derechos o obligaciones asociadas a los párrafos anteriores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Reina Milagros Ruiz Martínez y me tocó exponer el 3.16, Asociación en Participación. Primeramente, ¿qué es una asociación en participación? Este es un contrato donde una persona concede a otra persona los bienes o servicios. En este caso, el asociante le concede a un asociado algún bien o algún servicio o una participación en utilidades. Y de igual manera en las pérdidas de una negociación mercantil. Por otra parte, en este contrato es factible para aquellas personas que requieren recibir utilidades sin la responsabilidad de tener alguna empresa. Enseguida, los efectos fiscales. Esta nos dice que la ley del ISR atribuye al contrato de asociación en participación de efectos fiscales una personalidad jurídica y que le da el tratamiento a la persona moral. Y en el caso del IVA, al ser el asociante quien realiza el negocio, será el que responda de todas las obligaciones generadas por el mismo, incluido también el IVA. Enseguida les mencionaré algunas características. Primero viene, pues como ya lo mencioné, asociado y asociante. Se requieren el mínimo de las dos partes, tanto del asociado como del asociante. No tiene personalidad jurídica, no cuenta con ninguna razón o denominación social, no tiene patrimonio social, nunca puede adquirir la forma de una sociedad mercantil, entre otras. Las partes de este contrato del asociante y del asociado son las siguientes. El asociante se encarga de crear, organizar y dirigir el negocio. Y es el titular de todos los derechos y las obligaciones, tanto de impuestos y de deudas.
y por parte del asociado es quien aporta el dinero, los bienes o un servicio y participa en las utilidades o pérdidas del negocio. Enseguida les hablaré un poco del tema 3.17, que son los mercados reconocidos. Primero que nada les voy a definir operaciones financieras, ya que tiene mucho que ver en los mercados reconocidos. Bueno, los contribuyentes que obtienen una ganancia a través de los mercados financieros, por un motivo, la autoridad fiscalizada la tuvo que definir como operaciones financieras. Es por ello que ahorita les hablaré un poco. En el artículo 16A del Código Fiscal de la Federación nos dice que en una de las partes adquiere el derecho o alguna obligación de adquirir o enajenar un futuro de mercancías, acciones, títulos, valores o divisas o otros bienes que se cotizan en los mercados reconocidos. Esto es a un precio establecido o al recibir o pagar alguna diferencia entre un precio y el que tiene los bienes al momento del vencimiento de una operación. O también el derecho o la obligación de celebrar una de estas operaciones. También nos dice que aquellas referidas a índices de precios, tasas, tipo de cambio de alguna moneda u otro indicador que sea determinado en mercados reconocidos, en las que liquiden diferencias entre su valor convenido al inicio de la operación y el valor que tenga en fechas determinadas. Enseguida también nos menciona que en las que se enajenen los derechos o las obligaciones asociados a las operaciones mencionadas en los puntos ya mencionados, siempre que cumplan con los demás requisitos legales. Pues como aquí nos dice, es que para poder llevar a cabo los puntos anteriores, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales aplicables. Ahora sí, en base a esto, les hablaré de los mercados reconocidos. De igual manera, los mercados reconocidos los enuncia el artículo 16C del Código Fiscal de la Federación. Bueno, nos dice que las sociedades anónimas que obtengan concepción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar como bolsa de valores en los términos de la Ley de Mercados de Valores. En esta parte es así como el mercado mexicano de derivados. Enseguida vienen los sistemas equivalentes y también los de bolsa de valores de cotización de títulos, contratos o bienes que cuenten al menos con 5 años de operación de haber sido autorizados para funcionar con un carácter de conformidad con la ley, con las leyes del país, donde en esta parte donde todos los precios que se determinen sean de conocimiento al público y no puedan ser manipulados por parte de los contratantes de la operación financiera derivada. Y por último nos dice que en el caso de los índices de precios, estos deben ser publicados por un Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al igual que por la autoridad monetaria equivalente o por la institución competente para calcularlos. Todo esto para que se considere el subseyente que negocian o determinan un mercado reconocido cuando informan respecto de los dichos indicadores, sea el conocimiento público y publicado en el medio impreso, cuya frente sea una institución reconocida en el mercado que se trate. Bueno, por mi parte sería todo. Espero les haya quedado todo claro y muchas gracias. Que tenga bonita tarde.